Gracias, Señor. Quiero compartir con ustedes una palabra que habla un poco de la hermandad y que yo entendí que si está escrito de esta forma en que lo escribió el apóstol Juan, es porque es una evidencia de nuestra conversión. Amén. La hermandad es una evidencia. Estamos hablando de la hermandad cristiana, del grupo, ¿no es cierto? Por ejemplo, que estamos viendo esta tarde acá, puede ser eso, ¿sí? Pero también puede ser general. Amén. Y vamos a leer en Primera de Juan, en la epístola Primera de Juan, capítulo 2, vamos a leer el 9, versículo 9. Vamos a leer 3 versículos, 9, 10 y 11. Dice la palabra del Señor: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está y anda se da cuenta y no sabe a dónde, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No tiene mucho secreto la palabra para darnos cuenta de lo que está queriendo decir el apóstol Juan. El amor a tu hermano es una evidencia de lo que Cristo, de la obra que Cristo empezó en tu corazón. Que Cristo empezó en nuestro corazón. ¿Usted está entendiendo? No, mire, usted lee la palabra y no hay que ser un erudito, muy sabio para darnos cuenta. Simplemente lo lees detenidamente, no como leemos ese. El amor del hermano, el Señor dice, un poquito pausado nomás y vamos a entender, hermano. Yo pensaba y digo, es más fácil muchas veces por la mala interpretación de la palabra, que tengo otro versículo para eso, pero a veces por mal interpretar la palabra, nosotros dejamos a nuestros hermanos a un lado y nos lanzamos a querer atender a un mundo caído, a personas que están ahí, que no quieren nada de Dios y vamos lanzados, ¿no? Pero ahora, mi hermano, ¿se da cuenta? Entonces, claro, porque Cristo nos mandó a hacer eso. Pero usted le pregunta, ¿y por qué? Y fíjese que es algo bueno, ayudar al otro es algo bueno, hermano. Y me acuerdo que varias veces he dicho que es algo parecido a esto, ¿no? De cuando nosotros, por ejemplo, voy a ponerle como ejemplo. Si yo veo a mi esposa que ella viene con una carga pesada y también la vecina al mismo tiempo, y en lugar de atender a mi esposa, soy demasiado generoso y voy corriendo a la vecina. Vecina, la ayudo. ¿Se dan cuenta? Y a veces nosotros tenemos que tener en cuenta eso dentro de la iglesia, con los hermanos. Que nosotros por ahí malinterpretamos. El Señor en Mateo capítulo 25 dice así: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y recogimos y te recogimos, o desnudo y te cubrimos?
¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y ahora nosotros vamos a decir: ¿y esa palabra? ¿Cómo lo interpretamos esa palabra? ¿Qué hacemos con esa palabra? Salimos todos corriendo hacia el mundo, a hacer algo, a llevarle a visitar enfermos, a abrir puertas a las cárceles. ¿Qué hacemos? ¿No? Qué bueno sería que por ahí, ¿no es cierto?, nosotros digamos: ¿qué hago con eso? Nos preguntemos y decir: ¿qué hago con esa palabra? Y está muy bueno que nosotros vamos a entender. En la epístola de Juan, de manera clara, afirma que una de las mayores evidencias de un nacido de nuevo, voy a volver a leer. Afirma que una de las mayores evidencias de un nacido de nuevo, si no la mayor, es el amor hacia los hermanos y hacia la iglesia como un todo. Además, Juan también nos ha mostrado que el verdadero amor cristiano es amar como Jesús amó, entregar nuestra vida por el beneficio de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. La belleza de las palabras de Juan opaca las que de los más grandes poetas. Sin embargo, él no pretende que lo entendamos como un poeta, no pretende impresionar a sus lectores con la estética de su prosa, sino que espera ayudarlo a que tengan una seguridad sólida al determinar si poseen alguna de la evidencia o virtudes que acompaña a un verdadero hijo de Dios. En el discurso del aposento alto, Jesús dijo a sus discípulos que todos los hombres sabrían si ellos eran cristianos por el amor de uno por los otros. En primera de Juan, capítulo 2, el apóstol está diciendo a los que afirman ser cristianos que ellos podrían tener seguridad personal de su salvación, solo a la medida en que su vida se conformará con la misma norma, el amor por los demás. Ser salvo solo por gracia mediante la fe solamente, y todas las otras obras de amor hechas en mi vida de piedad no nos justificaría ante el tribunal de Dios. Sin embargo, la obra de regeneración del Espíritu Santo, que produce en nosotros tanto el arrepentimiento como la fe salvífica, también producirá en nosotros un nuevo creciente de amor por el pueblo de Dios. Juan sostiene esta verdad a través de su epístola. Amén. Nosotros tenemos que entender esto, que no es algo que Dios nos está llamando a través de la palabra que forzadamente lo hagamos. Si yo tengo que hacer esto, ¿a vos te parece que esto va a nacer de nosotros? Porque esto viene cuando el Espíritu Santo empezó una obra en nuestra vida, empezó la transformación y sacó un corazón duro y puso un corazón conforme a su voluntad. Entonces esto va a nacer de nosotros y de cada uno, ya no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y es una evidencia, hermano, de la salvación. Si, ¿sabe qué, hermano? Porque hoy cuesta mucho y yo tengo mucho temor con eso, porque veo en muchos lugares, escucho, miro en las redes sociales también cómo las iglesias están muy separados uno con el otro. O sea, me importa a mí, cómo me va, cómo estoy, pero no me importa quizás el otro, mi crecimiento. Inclusive, hermano, es peligroso cuando decimos Dios me dio. Es peligroso. Cuando decimos Dios me dio, hermano, te juro, yo le pedí a Dios y Dios me dio. Dios me dio una casa, Dios me dio un auto, Dios me dio una moto, Dios me dio un trabajo, Dios me dio todas esas cosas que después lo llevamos al individualismo. El versículo de
del 9 al 10, de Primera de Juan, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, este está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Amén. Qué palabra, hermano. Qué palabra. Del 3 al 10, del capítulo 3 al versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano, tampoco es de Dios. El capítulo 3, estamos en el mismo libro, Primera de Juan, capítulo 3, 14, dice, en esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida en que amamos a los hermanos. Que en esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. De muerte a vida. En esto sabemos que hemos pasado de muerte A vida. Cuando estábamos muertos, estábamos ¿con quién? Diablo. Con el diablo. Ahora sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Ahora yo sé que he pasado de muerte a vida. ¿Cómo? Porque yo ahora amo. Amén. Amo al pueblo de Dios. Yo quiero estar con el pueblo de Dios. Yo deseo estar con el pueblo de Dios. Yo amo a mi hermano. Yo tengo deseo de estar con él, de compartir con él. ¿Se da cuenta? Y ahora vamos a ver más adelante muchas cosas más. En el capítulo 4, versículos 7 y 8, siempre en el mismo libro, Primera de Juan, capítulo 4, 7 y 8, dice, amado, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Capítulo 4, verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Capítulo 4, versículo 20. Ahí del 16 pasamos al 20. Siempre en el mismo libro, Primera de Juan. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Capítulo 5, versículo 1, el mismo libro. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amén. Tomé estos versículos para realmente que nosotros podamos entender, ¿no es cierto?, que es esto lo que Dios quiere hablarnos a través de esta palabra. Y que muchas veces, hermanos, aunque usted no crea, y más en este tiempo, muchas veces no lo ponemos por obra. Y yo creería, no sé cómo decirlo livianamente, como quien dice, ¿no? Pero yo creo que si no tenemos eso, todavía no hemos nacido. Pastor, ¿por qué usted dice eso? No, lo dice el Señor. ¿Se da cuenta? Lo dice el Señor. ¿Por qué usted dice eso? No, lo dice el Señor. Es Él. Amén. La enseñanza del apóstol Juan es aquel que no ama a su hermano, es un hijo del diablo. No conoce a Dios y permanece en la muerte. Sus palabras son valientes y firmes. Él no está evitando, Él no está invitando a un debate sobre este asunto, ni está dispuesto a discutir posible excepción. El que no ama a los hermanos no conoce a Dios. Y punto. Vení, Juan, vamos a discutir un poquito, ¿verdad? Parece que no. Eso es y punto. ¿Se da cuenta? Esto dijo Dios. El pastor Alejo muchas veces dice, dijo Dios y punto. ¿No? ¿Para qué le vamos a estar buscando Si dijo Dios, dijo Dios. Pero a veces nosotros queremos buscarle la vuelta, entrar en debate, en discusiones.
Pero así dice la palabra del Señor. Es importante para nosotros entender que la valentía del lenguaje de Juan es de tono apropiado. Al fin y al cabo, él está tratando con un tema de vida y muerte eterna. De vida y muerte eterna. O sea que una gran, esta palabra, ¿no? Yo creo que en esta tarde va a ser una gran oportunidad para examinarnos. ¿Realmente estoy amando a la iglesia? ¿Estoy amando a mis hermanos, al pueblo? ¿Estoy teniendo ese amor? Qué buena pregunta, hermano Raúl. Qué buena pregunta para hacerme. Amén. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él se sentará en su trono de gloria y toda la nación será reunida ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a la oveja de los cabritos. Pondrá la oveja a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, bendito de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y ahí está el versículo que leíamos recién: porque tuve hambre, no me diste de comer. ¿Sabe qué? Yo en los primeros tiempos cuando leí esto, yo interpreté mal el versículo. Y mi deseo era salir corriendo a la cárcel de mujeres, a la cárcel de mayores, a la cárcel. Yo quería atender a todo y llevarle algo y decirle: Jesús te quiere, te ama. No es algo que está mal, que debemos hacerlo, pero lo que el Señor estaba queriendo expresarse a través de esta palabra no era eso, sino que estaba hablando de la hermandad. Cuando Él dice, si tú lo haces por uno de estos pequeños, este es mi hermano, tú lo hiciste por mí. ¿Se da cuenta? Amén. Muchos ministros y ministerios han usado este pasaje en Mateo para validar su llamado a alcanzar al mundo con obra práctica de caridad y compasión. Así pasa, ¿no? Así pasa. Se ha convertido en el texto fundamental de los ministerios, en las prisiones, en las organizaciones para el alivio del hambre, los equipos médicos, los bancos de ropa y muchos otros ministerios cristianos que buscan difundir el Evangelio al atender las necesidades prácticas de un mundo perdido. Sin embargo, no vendría bien algo de cautela al aplicar el texto en esta manera. Es erróneo usar un texto como pretexto, incluso por una causa noble. Aunque es bueno y bíblico atender la necesidad física de otro, escucha, hermano, aunque es bueno y bíblico atender la necesidad física de otros en el esfuerzo de traerlo a Cristo, no es la intención del discurso de Cristo. Eso es lo que decíamos recién. Es bueno, pero no es lo que el Señor está diciendo. ¿Vio? Y en esa mala interpretación, por ahí también podemos tener una falsa conversión. Sin embargo, nos vendría bien algo de cautela, esa parte lo leí. Aunque es bueno y bíblico atender la necesidad física de otro, el esfuerzo de traerlo a Cristo no es la intención del discurso de Cristo. Él no está enseñando que nuestra confesión de fe se valida o se demuestra verdadera por nuestra disposición a servir al mundo perdido y sufriente. En cambio, Él está enseñando que nosotros demostramos la realidad de nuestra confesión de fe por nuestra disposición a identificarnos con la necesidad de otros cristianos que sufren prisión, miseria, persecución por su nombre y atenderlas. En este texto crucial, lo que están hambrientos y sedientos y sin techo y desnudos y enfermos y en prisión no son personas perdidas. Escuche esto, hermano. No son personas perdidas. Son personas
desnudo, enfermo, en prisión, no son personas perdidas que se encuentran en semejante situación desesperada por sus pecados, sino que son creyentes que están sufriendo por motivo de una buena conciencia delante de Dios y de su lealtad a Cristo. Ellos son hijos de Dios, hermanos de Cristo, y se han identificado tan estrechamente con Él a través de la fe que bendecirlos o ignorarlo a ellos es como bendecir o ignorar a Cristo. ¿Se da cuenta? Amén. Nosotros eso tenemos que entender, hermanos, para que este es un punto importante, porque nosotros decimos para que la iglesia crezca, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber amor, ¿o no? Bueno, amor por el, sí, amor por el que viene, sí. Pero, ¿dónde tiene que estar el amor primero? En nosotros, en cada uno de nosotros. Y ese amor tiene que estar reflejado en el otro. Amén. Tiene que estar reflejado en el otro. ¿Qué quiere decir? El amor de Cristo no miró por Él, sino que Él, el Señor, el Padre, vio que nosotros, siendo su enemigo, escogió a su Hijo igualmente y lo puso en un lugar donde ninguno de nosotros íbamos a estar o íbamos a aguantar. Ahora, eso es lo que Él nos enseña, para que nosotros pongamos por obra hoy como iglesia, hermano. Amén. Pero, hermanos, si viene otro, nosotros salimos, le abrazamos, le besamos, le decimos: Dios te ama, Jesús te ama, no, tiene un plan maravilloso para tu vida, Jesús quiere salvarte, Él murió por ti en la cruz, pero entra acá y lo ves todo dividido, que no hay amor entre nosotros. ¿Qué va a pasar, hermano? Hay un problema. Ahora, el problema no va a ser para esa persona, porque puede ir a otro lugar tranquilamente. El problema va a estar entre nosotros, porque el Señor dijo: si no amas a tu hermano, estás todavía en tiniebla y sos de la tiniebla. No pertenece a Dios. Por lo tanto, el que pertenece a la tiniebla es hijo de él. ¿Se da cuenta? Pero el que pertenece a la luz es hijo de Dios. Amén. Y el Hijo de Dios no tiene ese amor de ser humano, sino el Hijo de Dios tiene el amor que Dios mismo le ha puesto. Amén. Y ese amor me va a llevar a amar a la obra del Señor, me va a llevar a amar al pueblo de Dios. Hermano, es diferente, de verdad te digo, de compartir juntos, de estar juntos. Gloria a Dios. Tengo unos puntos que quiero compartir con ustedes. La prueba del amor, dice. Ahora debemos examinar nuestra vida teniendo en cuenta estas verdades. ¿Amamos al pueblo de Dios demostrando? Esta es una pregunta. ¿Amamos al pueblo de Dios demostrando así la realidad de nuestra fe? ¿Es nuestro amor como emociones ocultas que no pueden comprobarse, o es nuestro amor demostrando a través de cosas prácticas, reales y discernibles, como palabra, actitudes y acciones, para ayudarnos a decir dónde estamos parados en este asunto de suma importancia? Las siguientes preguntas son útiles. Ahí viene una pregunta, pero antes de la pregunta, la primera que quiero hacer, fíjense que nosotros, ¿por qué tenemos que tener cuidado? Porque a veces desatendemos la hermandad, ¿sí? Que ya es peligroso, por lo que vimos en la palabra, es peligroso. Porque si yo no tengo atención en él, hay un problema grave, hermano.
Eso me está diciendo la palabra, hay algo grave. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que se refiere al amor de Dios, todo, y toda su obra, y todo su magnífico trabajo en la cruz, ¿sabe por qué lo hizo el Señor? Para su gloria, para su gloria, para que Él sea glorificado en todo tiempo y momento. Amén. Y el peligro es que cuando descuido la hermandad o no me doy cuenta que estoy dentro de un cuerpo y que tengo hermanos y que yo soy miembro y que el otro depende de mí también y que quizás yo soy el riñón, no me di cuenta, el corazón, vamos a ir buscando, vamos a encontrar el lugar, pero yo tengo que entender que el otro depende también de mí, ¿me entiende? Pero ¿qué pasa? Ahora yo no quiero atender, no quiero estar con mis hermanos, prefiero ayudar a aquellos, no sé, déjame ir a la cárcel, déjame ir al hospital, déjame ir al sanatorio, déjame ir allá que quizás me van a conocer como hijo de Dios, pero sabe que hay un problema, que de a poquito se va metiendo algo en nuestro corazón, que quiero hacer para que me vea el hombre. ¿Y sabe cómo se llama eso? Robarle la gloria. Es peligroso. Es peligroso. ¿Se da cuenta? Primero, ¿qué compañía disfrutamos más? Escuche esto. ¿Qué compañía disfrutamos más? Buscamos la comunión con otros creyentes y nos alegra la conversación sobre Cristo. Qué buena para reflexionar. Buscamos la compañía con otros creyentes y nos alegra la conversación sobre Cristo, o un ratito hablando de pero viste que... Hermano, si hay algo que no soporto, y lo voy a decir, como buen hijo de Dios, es cuando uno está hablando de la palabra y el otro salta y te sale con cualquier cosa. Busca cualquier cosa para interrumpirte. Hermano, ahí hay algo. Hay algo que no está bien. Hermano, si yo me junto con usted, yo lo único que quiero hablar es de Cristo. Yo quiero hablar de Cristo. ¿Usted me está entendiendo? Yo me junto con usted, yo quiero hablar de Cristo. Y quizás en la conversación salga algo laboral, algo de la vida cotidiana, pero todo va a terminar en Cristo. Todo va a terminar en Cristo. Todo va a terminar en Él. ¿Usted está entendiendo? Hermano, yo no quiero ir a su casa a hablar de la política, no quiero ir a su casa a hablar de Boca, de River, de San Lorenzo, cómo va la... ¿Qué me interesa? Yo quiero hablar de Cristo. Amén. Eso tenemos que tener, hermano, ese deseo de juntarnos, de tener deseo. Amamos al pueblo de Dios, demostrando así la realidad de nuestra fe. Es nuestro amor con emoción oculta que no puede comprobarse, o nuestro amor demostrado a través de las cosas prácticas, reales y discernibles como palabras, actitud y acciones, para ayudarnos a decidir dónde estamos parados en este asunto de suma importancia. Y la pregunta era, ¿o preferimos la compañía del mundo y rara vez hablamos sobre las cosas de Dios? Hay otra pregunta que dice, ¿cuándo fue la última vez que nos reunimos con otro creyente con la sola intención de pasar un tiempo con ellos y exaltar junto a Cristo? ¿Cuándo? Qué pregunta, ¿no? Deberíamos ser cuidadosos como respondemos a esta pregunta, teniendo en cuenta que mucho de lo que se llama comunión cristiana tiene poco que ver con Cristo. Mucho. Tiene poco que ver con Cristo. Se reúnen los cristianos y empiezan. Sí, ¿no viste cómo hablamos del principio? Toda tu confianza tiene que estar en el Señor dijo, toda tu confianza tiene que estar en mí. Dejar de hablar del presidente, dejar de hablar de los directivos, de los ¿cómo es esto? Lo que tenemos, los gobernantes, me salía la palabra. Dejar de hablar de los gobernantes, dejar de criticar. El Señor está diciendo, poné tu confianza en mí, y eso debo transmitirnos uno al otro. ¿Se da cuenta?
y nos juntamos. Ahora decir, ¿tengo ese deseo, tengo ese anhelo o no? No, ¿sabe qué? A mí me interesa mi bienestar, a mí me interesa que me vaya bien, a mí me interesa todo esto, para mí es importante, lo otro, no. Hay un problema, de verdad, hay un problema. Segundo, ¿nos identificamos públicamente con Cristo y con su pueblo? ¿Nos identificamos públicamente con Cristo? ¿Nos estamos escondiendo eso? ¿O públicamente lo demostramos? Fíjese qué tremendo. ¿Nos identificamos? Sí, ¿soy cristiano? Oh, no, estaba yendo a la iglesia, pero no, la verdad que no. O quizá nuestra acción también. O nos sentimos avergonzados del escándalo que rodea a lo que confiesan a Jesús como Señor y buscan, escuche esto, o nos sentimos avergonzados del escándalo que rodea a lo que confiesan a Jesús como su Señor y buscan vivir en sumisión a su palabra. Nos sentimos avergonzados, no, mejor no veo en aquellos, porque aquellos, viste que no están mal mirados, porque ellos aceptan. Ellos aceptan. Esto, toda la palabra, lo que Dios dice tenemos que hacer, lo que Dios dice, no se dan cuenta que por hacer lo que Dios dice están perdiendo a muchos. Nuestro amigo y compañero nos identifican como uno de esos cristianos. Estamos tan alineados con el mundo y tan conformados a su imagen que tal acusación es rara ocasiones o nunca sería hecha contra nosotros. Estamos junto con el pueblo de Dios como un espectáculo para un mundo que se considera demasiado sofisticado para entregarse a nuestros delirios religiosos. Escuche eso, hermano. Miren, dice así: estamos junto con el pueblo de Dios como un espectáculo, Porque, ¿sabe por qué? Porque antes era un espectáculo. Se formaba al ver cómo trataban a los primeros cristianos. Era espectáculo, hermano. Para el impío de aquel tiempo era un espectáculo. Porque encendían vivos a los cristianos, lo prendían fuego vivo y para ellos era un espectáculo. ¿Se acuerda usted? En el Coliseo tenían un espectáculo. Para ellos era un espectáculo. Ver cómo por la causa de Cristo eran devorados por esas bestias. Estamos junto con el pueblo de Dios como un espectáculo para un mundo que se considera demasiado sofisticado para entregarse a nuestros delirios religiosos. ¿O nos distanciamos de la iglesia como una persona se distanciaría de una familia cercano de quien se sienta avergonzado? ¿Podemos identificarnos con Moisés, quien rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes de que goce de los deleites temporales del pecado? Mire esto, hermano. Tenemos el ejemplo bíblico en Hebreo capítulo 11. Hebreo capítulo 11, verso 24. Por la fe de Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Se da cuenta? Pasa al otro, al 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Hermano, ¿estamos escogiendo nosotros eso? ¿Qué pregunta? Que gozar de los deleites temporales del pecado. Y el 26, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esta palabra es solo
para el que está en la luz. El que está en la tiniebla no va a entender. ¿Se da cuenta? Ahora, hermano, ¿usted tiene que predicarnos a nosotros esto si estamos dentro de la iglesia? Sí. Ahora, ¿sabe por qué? Porque es palabra de Dios. Porque es palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Amén. Tercero, el verdadero creyente responde a los fracasos de su hermano con un amor que cubre una multitud de pecados. Mire, nosotros leemos la escritura que dice, el amor de Dios cubre multitud de... Dice así, ¿no es cierto? Corríjanme si estoy equivocado. El amor cubre multitud de pecados. El verdadero creyente responde a los fracasos de su hermano. ¿Qué dije? El verdadero creyente responde a los fracasos de su hermano con un amor que cubre una multitud de pecados. ¿Por qué dice así? Porque el verdadero creyente tiene el amor de Dios. Amén. Y se da a sí mismo para hacer restauración y mejora. Él no puede abandonar la iglesia o a los santos caídos sin importar cuántas veces se extravíen. Él está impulsado por el amor de Dios a buscarlo, incluso como Osea buscó a Gomer y trabajar para su beneficio y futura gloria. Amén. Mire, yo no le estoy hablando individual, hermano. Yo no, lo van a tomar así. Porque por ahí usted se pone así con cara enojada y me está diciendo a mí, no, yo estoy hablando a la iglesia. Esta palabra no es para vos. Esta palabra es para la iglesia. Yo sé que es un poco severo. No sé por qué a mí me toca siempre la parte más severo de la... Seguro que Dios me ha puesto en mi corazón. El Señor me escogió para esto, no sé. Pero también me requiere mucha más atención en todo esto también. Sí, porque yo no quiero que usted diga, el pastor se la agarró conmigo. Y por ahí usted se enoja y va a decir, el pastor se la agarró conmigo. Porque no, esta palabra es para todos nosotros, para la iglesia. Amén. Por eso dice, Él no puede abandonar a la iglesia o a los santos caídos, sin importar cuántas veces se extravíen. Él está impulsado por el amor de Dios a buscarlo, incluso como Osea buscó a Gomer. En el cuarto punto, estamos comprometidos y contribuimos como miembros de una congregación local y visible de creyentes. Estamos comprometidos y contribuimos como miembros de una congregación local y visible como creyentes. Debemos recordar que la clase de amor de la cual está escribiendo Juan puede manifestarse solo en el contexto de las relaciones con otros creyentes dentro del cuerpo. Escuche eso, hermano. Dice así, debemos recordar que la clase de amor de la cual está escribiendo Juan puede manifestarse solo en el contexto de las relaciones con otro creyente dentro del cuerpo. Amén. ¿Estamos muriendo a nuestro yo y entregando nuestra vida al servicio de otros cristianos? ¿Qué pregunta? ¿Estamos muriendo a nuestro yo y entregando? Usted sabe que yo puedo decir esto, mire, hermano, a partir de hoy yo quiero decirle que yo le amo tanto a Dios y que por Dios yo dejo esto, yo dejo lo otro y bueno, y ahora yo le voy a demostrar a Dios, pero yo no tengo ningún interés por la iglesia. Puedo pararme acá y hablar grande y ponerme y decir un montón de cosas. Hermano, no sabés que yo ahora siento esto y yo entendí que el Espíritu Santo me dijo que yo voy a hacer para Dios, todo para Dios, pero no tengo ningún interés por la iglesia, hermano. Ningún interés por el hermano
ni por el menor ni por el mayor. No tengo interés. ¿Usted cree que es de Dios? Absolutamente no. Imposible, hermano. Estamos trabajando para la edificación de la iglesia a través de nuestros dones espirituales. Estamos trabajando, hermano. Me está interesando poner en práctica. Estoy buscando mi lugar. Estoy buscando qué hacer con lo que Dios me ha dado. ¿Se da cuenta, hermano? Mire que todavía somos pocos. Y usted dirá, bueno, pastor, usted ya dijo que acá las mujeres no predican, que no hace esto, que no. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, ¿qué hacemos las mujeres? ¿No? Hermano, quizás solamente nos enteramos de nuestros hermanos el domingo cuando venimos a la iglesia. Pastor, qué duro está. ¿Por qué usted es tan severo así? Qué duro que lo está hablando. Pero es así la realidad. Quizás nos enteramos de nuestros hermanos el domingo cuando venimos a la iglesia. Y encima nos enteramos un poquitito, porque el padre, hermano, ¿cómo estás? Pastor, ¿qué? ¿Por qué usted tiene que decir eso? No, es necesario, hermano. Porque yo puedo amar a Dios con todo mi corazón. Pero si yo amo a Dios con toda mi mente, con todo mi ser, también amo a la esposa de Dios. Imposible que no lo ame. ¿Me está entendiendo? Imposible, hermano. Si el verdadero amor de Dios está en nosotros. Y si no es así, hermano, es grave. En pocas palabras, ¿qué hacemos de verdad para edificar a los hermanos y que así avance la causa de Cristo entre ellos? ¿Qué hacemos para edificar a los hermanos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, pastor, venir al culto y nos juntamos todos un ratito. Porque una comunión continua con el esposo también es una comunión continua con la esposa. Amén. Bueno, yo tengo comunión con Dios, pastor. Bueno, la iglesia por ahí, usted vio que no me... Bueno. No, la iglesia, la hermandad tiene mucho que ver, hermano. Tiene todo que ver, no mucho, todo que ver con el amor de Dios. Todo. ¿Me está entendiendo? Si usted no me entiende, diga, pastor, no estoy entendiendo nada. Y vamos a tratar de buscarle la forma vamos a buscar un diccionario de última para poder entender qué es amar al hermano. No sé. Amén. Estas preguntas no pueden restringirse solo al pastor, sino que son pertinentes para cada miembro del cuerpo de Cristo. ¿Usted escuchó? Estas preguntas no pueden restringirse solo al pastor, sino que son pertinentes para cada miembro del cuerpo de Cristo. Una de las evidencias de ser miembro del cuerpo es que nosotros somos útiles a Él. Del mismo modo, una de las evidencias de ser un incrédulo es que somos inútiles para cualquier buena obra. El amor sin obra, tal como la fe, está muerto. Haríamos bien en recordar que las ovejas y la cabra fueron separadas por lo que hicieron y no hicieron por el pueblo de Dios. Fueron separadas. ¿Se acuerdan? A las ovejas pondré a mi derecha, a la cabra pondré a mí separada. Sin embargo, sobre todas las cosas debemos probarlo a nosotros mismos en cuanto al amor. Esta virtud debe encontrarse en nosotros. Me quiero quedar con esta parte. Sin embargo, sobre todas las cosas debemos probarnos a nosotros mismos. Debemos probarnos. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo yo me doy cuenta? Bueno, primero
tengo que venir a la Escritura como estamos viniendo hoy, como estamos mirando hoy. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y la palabra de Dios dice así. ¿Cómo voy a probarme, pastor? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta si yo tengo amor por... Si yo pertenezco a Dios o no pertenezco a Dios? Y miren lo que dice la Escritura. Recién lo acabamos de leer. Dice que el que no ama a su hermano está en la tiniebla. Más el que ama a su hermano vive en la luz. No le veo ninguna dificultad a entender eso. Yo creo que del más chico al más grande entiende. ¿Amén? Hermano Miguel, ¿se entiende, no es cierto, hermano Miguel? Sí, claro. Amén. Sí. Hermano Raúl, hermana Liliana. Sí, hermano. Creo que no es tan difícil probarnos a nosotros mismos en cuanto al amor. Esta virtud debe encontrarse en nosotros, y manifestarse en nuestras obras antes de que nos atrevamos a asegurar en nuestros corazones que hemos llegado a conocerlo a Él. Guarda, ¿no? Porque puedo decir, conocí a Cristo, conocí a Dios. Pero si conociste a Dios, la evidencia del amor de Dios y de la conversión que hace el Señor a través de la palabra, el Espíritu Santo hace una obra y la evidencia va a llevarme a una buena obra para que Dios sea glorificado. ¿Usted está entendiendo? Amén. De eso se trata. Hermanos, busquémonos uno al otro. Busquemos uno al otro. Hermano, yo no tengo ningún problema. Usted me dice, hoy quiero ir a la casa del hermano, quiero ir a animarlo a la hermana. Usted puede hacerlo, hermano. Pastor, yo no soy diácono, yo no soy acá en la iglesia, no sé, pero yo tengo ganas, porque no le estoy viendo a la hermana que viene. Yo puedo. Bueno, recién decía que por ahí eso se le recarga más a los pastores. No, pero ese es el pastor. El pastor tiene que estar atento para eso. El pastor atento por aquel, no. El pastor, todo el pastor. El pastor esto, el pastor el otro, el pastor, ¿no es cierto? Y mientras tanto, porque, ¿qué es el pastor? ¿Es más que todo? No, el pastor es la oveja. ¿Se acuerdan que aprendimos? El pastor es una oveja también, junto con el rebaño. Ahora, ese trabajo tenemos que hacerlo todo, completo. Amén. Todo, de verdad, todo. Y no con la intención de decir, bueno, hermano, yo te voy a ayudar porque el día de mañana para ello estoy mal y me deje para el mundo eso. Hay un dicho que dice, hoy por vos, mañana por mí, hoy por mí, mañana por vos, ¿no es cierto? Que se escucha mucho. Deje que el mundo lo siga usando. No, hermano, contá conmigo. Hermana, contá conmigo. Contá. ¿No es cierto, hermano? Amén. Hermano, le vuelvo a recordar, estoy hablando a la iglesia, ¿sí? A la iglesia. Contá conmigo, hermano. Con lo que vos, hermano, te juro que si está a mi alcance. Contá. Eso debo transmitirlo uno al otro. Hermano, a veces pasa que entre nosotros, a mí a veces me da miedo, hermano, hablar porque yo no sé si se va a enojar. Yo estoy pensando así. ¿A qué punto? No, che, ¿será que se enoja? No, sí. A ese punto, ¿no? Una de las evidencias de ser miembro del cuerpo es que nosotros somos útiles a Él del mismo modo. Una de las evidencias de ser un incrédulo es que somos inútiles para cualquier buena obra. El amor sin obra es tal como la fe está muerta. Sin embargo, todas las cosas
debemos probarnos a nosotros mismos en cuanto al amor. Esta virtud debe encontrarse en nosotros y manifestarse en nuestra obra, antes de que nos atrevamos a asegurar a nuestros corazones que hemos llegado a conocerlo a Él, como Juan nos lo recuerda muchas veces. En esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. Esto está en 1 Juan 3:14. 1 Juan 3:14, pues nuevamente. Vamos a recordar ese versículo. Hermanos, esto es algo que nosotros no podemos decir. Está bien, eso lo dijo a él. Yo no, es una palabra que es para la iglesia. Usted va a decir, pastor, ¿por qué no le va a hablar eso allá, lo de afuera? No. Eso es para la iglesia, hermano. ¿Me está escuchando? Mire, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte. ¿Quién sabe que ha pasado de muerte a vida? ¿Quién sabe? ¿Qué pregunta? Recién dijimos. El que ama a su hermano. Amén. Y podríamos también decir, la iglesia sabe. Amén. Porque Él va a venir por su iglesia. La iglesia sabe que ha pasado de muerte a vida. Nosotros, Juan dijo, nosotros, el conjunto, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si alguno dice, 1 Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios, esto es lo que hablamos, mire. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando nos juntamos, ¿sí? El único alimento que puede levantar a mi hermano caído no es el plato de comida que yo le lleve, no es el pedazo de pan o el sobre de plata que yo le pueda pasar. El alimento que lo va a levantar es cuando yo voy a compartir el pan de vida con él. Amén. Ese es el alimento que va a levantar al hermano o a la hermana que está en un momento difícil. ¿Me está entendiendo? El plato de comida le va a llenar el estómago media hora, 1 hora como mucho, y va a volver a tener hambre. El dinero que usted le lleve, en un momento va a gastar todo y va a tener necesidad de dinero nuevamente. Pero ¿qué tal si cuando nos juntamos y vamos y le hablamos al hermano y hablamos de Cristo, y cuando nos juntamos hablamos de Él, del Señor? Es el mejor alimento que yo puedo estar compartiendo con Él o con ella. Es el mejor alimento, hermano. No importa quién sea, hermano, no importa. Pero ¿cómo puede ser, pastor? El hermano ese no lo puede ser. Si él trataba como para pastor, no puede ser que esté así. No. Tengo que llevarle el alimento, compartir con él ese alimento. Porque ese hermano, créanme, ese alimento lo va a restaurar, ese alimento lo va a levantar, ese alimento le va a dar fuerza nuevamente en el Señor y para el Señor. Y ese hermano que estaba caído, o esa hermana, quizá después será de bendición para otro, porque va a procurar, hermano. ¿Me explico lo que le estoy diciendo, hermano? Porque por ahí usted me está malinterpretando diciendo, pastor, ¿qué usted quiere que venda lo último que tengo en mi casa para llevarle algo al hermano? Yo no estoy diciendo eso, hermano. ¿Qué usted quiere que yo saque toda la mercadería de mi alacena y que le lleve al hermano que está
¿no? Si tiene algo para compartir, hágalo con el hermano. Hágalo. Pero que eso no sea el punto central, hermano. Mirá, te vine a traer esto, hermano. Te vine a traer y... Lo vemos. No. Hermano, vine a compartir esto con vos, pero ¿sabes qué? Tengo un deseo, una gana de compartir una palabra con vos. Y, hermano, cuando usted va con ese corazón dispuesto, ¿sabe quién actúa? Es Dios. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Señor, gracias por advertirnos, Señor, a través de tu palabra. Porque, Señor, reconocemos que tanto nos cuesta. Ya primeramente nos cuesta oír tu palabra. Cuando se trata de estos temas, Señor, del amor a los hermanos. Señor, sabemos que tu verdadero amor que transforma nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra, tu verdadero amor, Señor, nos lleva a actuar de la manera como tú quieres. Pero, Señor, entendemos que si Juan, el apóstol Juan, nuestro hermano, Señor, ha escrito, todo esto fue inspirado por tu Espíritu Santo para que perdure, Señor, hasta hoy. Ahora, Señor, nos damos cuenta de que, Señor, nosotros no estábamos en aquel tiempo, pero tú estás en aquel tiempo y en este tiempo. Señor, tú sabes todo. Y te damos gracias, Señor. Porque esta palabra, Señor, no es una palabra que pasa por alto o pasará por alto, Señor, en tu iglesia. Es una palabra, Señor, que viene a sernos un desafío. Que viene a despertarnos. Viene a despertarnos. Bendito Dios, amado Señor. Señor, oramos no solo por este lugar, sino por todos los lugares, Señor, donde está siendo predicada tu palabra. Señor, donde se reúnen los hermanos. Señor, predicamos tu palabra, enseñamos tu palabra, Señor, para que, Señor, aquel que todavía no está convertido se convierta. Señor, pero no es que, Señor, nosotros predicamos y nos cagamos, sino que tú no, como iglesia, Señor, nos instruye para seguir caminando, Señor, este camino. Y mientras estemos en este mundo, Señor, entendemos que esto es parte también de la comisión, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Señor, en este tiempo que ya son tiempos muy difíciles, Señor. Si en aquel tiempo, Señor, donde empezaba la iglesia a formarse, San Juan, ya tú usaste al apóstol Juan, Señor, para escribir. Señor, entendemos que este tiempo, Señor, aún con todo lo que ha avanzado, aún es más difícil para nosotros. Señor, y no sabemos cuándo es el tiempo de tu venida, pero sí sabemos que tú vendrás, Señor, a buscar a tu iglesia. Por eso, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Por esta palabra, Señor. Señor, solamente te pedimos, Padre, que tú nos guíes a poner en práctica. Señor, y todas las veces
tú nos recuerdes, Señor. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Señor. Oh Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, y perdónanos también, Señor, cuando a veces, Señor, que quizás descuidamos al hermano. Señor, no por otra cosa, sino por malinterpretar tu palabra, Señor. Porque entendimos mal tu palabra, Señor. Perdónanos también, Señor, por eso. Oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.